Se puede sentar, por favor. Vai sai gada putu so putu dene unyorai kyo shoshuyo manto de la liberación sin límite, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Ai sai gada putu so putu dene unyorai kyo shoshuyo. Hola, bienvenido. Hola. Hola, mucho gusto, bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Me ayudas, Sergio, a improvisar un par de sapos con las orejas por si no sé? Puedo ser el mío, ¿Mande? yo puedo ser el mío, Como quieras. O si quieren usar ustedes una cobija para los pies, por favor hagan. ¿No les molesta el incienso? No. ¿No? Hola, bienvenido, buenos días. Hola. Que si me puedes pasar una clase. ¿Cómo estás? Si quieres, o se lo puedes pasar directamente desde ahí, o me lo pasas a mí, y así lo vamos a ayudar. Espérame. No, te lo puedo hacer. Sí, perfecto. Aquí hablar con el centro, y va a ser. Hola, bienvenido. Oh, qué gusto. ¿Gustas?
Bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos en un momento ya. Primera vez que vienen con nosotros. Sí. Sí, ok. Esto se llama Sasenkai, es una reunión que hacemos en el budismo Soto Zen, bueno, ya sabrán de mí, gracias aquí a Bien Yaciel. Y lo que hacemos es reunirnos para meditar juntos. De hecho, Sasenkai significa eso, meditamos juntos en japonés. Y primero hacemos una serie de reverencias, tomamos refugio en Buda Dharma Sangha. Esto significa aceptar que el Buda es nuestro maestro, aceptar que sus conocimientos nos pueden ayudar a cambiar nuestra vida y aceptar que esta comunidad en la que están ustedes hoy nos ayuda a tener, pues a salir adelante, ¿no? Porque pues, juntos avanzamos. Y después recitamos el Sutra del Corazón, que es un verso clásico del budismo en donde nos recordamos que sufrimos básicamente porque nosotros mismos nos atormentamos en la mente, ¿no? Y es posible soltar esta pensadera. Luego practicamos 30 minutos de Sasen, que es la meditación Zen. Doy instrucciones cuando lleguemos ahí. Y vamos a tener una pequeña plática. El tema de las siguientes 3 sesiones va a ser gratitud. Entonces espero se sientan en casa y cualquier cosa pregunten. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, y es en punto, vamos comenzando. Por favor, tomamos refugio en Buda Dharma Sangha de pie. Está en, el verso está en la página número 3 de su cuadernito de versos y pueden recitar conmigo o solo pueden leer. El verso es en japonés y tiene una traducción en inglés. Anu kyebutsu, kyebutsu, Anu kyeho, Namo Kyeho, Anu kyeso, Namo Kyeso, Kebukyo muyoso, Kebukyo Myoso, Kyehori jinso, Kyehori Jinso, Kyeso wagoso, Kyeso Wagoso, Kebukyo, Kebukyo, Kehokyo, Kebukyo, Kyesokyo. Kyesokyo. Pido disculpas por mi ceguera, no me puse mis lentes, entonces siéntense por favor. Ahora vamos a hacer unas reverencias y a recitar Sutra del Corazón, que está en su página número 4. Pero primero, 3 reverencias. Primera reverencia. Segunda. Tercera. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Krishna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el
vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma. La forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay sensación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que nada, por ende los bodhisattvas viven Prajna Paramita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, para, Yate, pasa, Yate, Mañana Shinyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar la identidad, al recitar el sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Rempo, honorable Budo Wafun Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo el sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones,
que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, los Bodhisattvas, Mahasattvas, Prajna, Parami. Sasen. Muy bien, primera vez haciendo Sasen. ¿Ustedes? Sí, eso sí. Ok, Sasen es la meditación budista Zen y lo que hacemos es dejar que la vida sea. Y nos mantenemos con la espalda derecha, las piernas cruzadas, pueden estirarlas, es la primera vez que practican con nosotros. Y lo que hacemos es mantener los ojos abiertos mirando al suelo, podemos parpadear, podemos cerrarlos incluso para descansar, pero en la medida de lo posible los mantenemos abiertos para no quedarnos dormidos y para no generar alucinaciones, porque la mente es muy especial y tan pronto tiene tantita oportunidad empieza a inventar cosas, ¿no? Y lo que buscamos es estar conscientes de que estamos pensando. Entonces, si hay un pensamiento, si te sorprendes rumiando el pasado o haciendo planes del futuro, literal en tu mente dices, estoy pensando. Y regresas tu atención a este momento. ¿Qué es este momento? ¿Cómo se siente tu ropa sobre la piel? ¿Cómo se siente tu peso sobre el cojín? La luz, el aroma del incienso, la compañía de los demás que estamos aquí presentes. Y se trata de entrenar la mente para soltar la pensadera y regresar y disfrutar este momento, ¿no? Disfrutar del aire de la nariz, pues toda esta experiencia que tenemos en este momento. Si son nuevas en esto, pueden moverse, no hay problema. Si llevan más de 3 meses conmigo, les alimento la chancla. Si son... Comenzamos.
Gracias, por favor, siéntense cómodos, cómodas. Vamos a tener una pequeña charla. La palabra gratitud es parte de nuestro vocabulario. La palabra gracias es parte de nuestro vocabulario y la escuchamos por todas partes, la decimos y la escuchamos muchas veces al día. Y sabemos que es algo cortés y es como una especie de requisito necesario para tener una vida civilizada, ¿no? Entonces, aprendemos a que siempre que nos dicen algo, tenemos que agradecer por lo que se nos da. Siempre que nos dan algo, tenemos que decir gracias, ¿no? Y todo está bien porque es como una especie de norma que construye una civilización amable, ¿no? Pero honestamente, ¿quién se detiene en su día y cuestiona qué demonios es gracias o por qué le decimos gracias, ¿no? Es como esta palabra que está presente todo el tiempo, es como cepillarte los dientes, es como, no importa si lo dices o no, solo está ahí y tienes que cumplir con esta regla social, ¿no? Y sabemos que alguien que no dice gracias es maleducado y no nos gusta que no nos digan gracias. Pero ¿nos detenemos realmente a pensar de dónde viene, qué significa gracias? Y la verdad es que no, y es una práctica profunda, espiritual y filosófica a lo largo de todos los años de historia de la humanidad. Y vale la pena detenernos a ella, porque el budismo habla mucho sobre gratitud y es parte de nuestra espiritualidad, ¿no? La palabra gracias y el concepto de gratitud como lo tenemos al día de hoy es algo completamente vacío, ¿no? Es parte de las grandes religiones del mundo y nos enseñan también desde muy pequeños a dar gracias a una deidad, a la que sea. Hay un catálogo enorme de dioses, ¿no? A los que podemos dar gracias. Y es forma parte tan especial de las religiones del mundo que, por ejemplo, en la religión católica hay rituales estructurados tan solo para decir gracias, ¿no? Quizá son significativos al principio, cuando alguien recién llegado al catolicismo lo empieza a vivir, pero con el paso del tiempo se convierte en algo mecánico y es solo parte del trámite, ¿no? Y pierde todo tipo de profundidad y de significado, es algo que se tiene que hacer y punto. Y en nuestro grupo Zen Ryokan, es igual. Llevamos ya varios años diciendo los versos de gratitud al final de nuestras ceremonias. Es algo que yo escribí. Este verso de gratitud no se lo van a encontrar en ninguna otra escuela porque es algo que yo hice porque me di cuenta de que a nosotros los hispanoparlantes nos cuesta mucho trabajo la gratitud y hay razones fuertes para ello y las vamos a explorar, ¿no? Entonces, la intención de esta serie de charlas es rescatar el significado de gratitud, entender por qué decimos gracias y que nos quede claro la diferencia entre decir una convicción, una convención social y tener un corazón lleno de gratitud, que es completamente distinto, ¿no? Puedes tener un corazón agradecido por solo existir y no decir gracias nunca, pero de todas formas tu actitud ante la vida es una actitud de gratitud. Y no necesariamente tienes que decir la palabra gracias, así como la pronunciamos, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Decimos gracias de manera mecánica y de verdad entender gratitud y hacerla parte de nuestra vida cotidiana es completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es gratitud? ¿Por qué es importante? ¿Qué significa gratitud para nuestra espiritualidad? Gratitud viene de la palabra latina gratus, que significa agradable. Y la usamos para mostrar apreciación y sí, para mostrar el aprecio que tenemos por la amabilidad que es practicada hacia nosotros.
ya sea que nos digan algo lindo, ya sea que nos den algún obsequio, ya sea que nos ayuden en algo de nuestra vida cotidiana, esto nos produce sentimientos hermosos y correspondemos o lo expresamos a través de la palabra gracias, ¿no? Entonces, gratitud viene de la palabra latina gratus, y significa agradable, por si querían la etimología, ¿no? Este acto de apreciación es un valor humano y está en todas las culturas. No importa si es una cultura africana o una cultura mesoamericana, de todas formas hay una manera de expresar el aprecio por lo que alguien hace por nosotros. Es un valor humano y de hecho es un valor de la naturaleza. ¿Se han dado cuenta lo agradecidos que son los animales con los humanos cuando los humanos rescatan a un perro o a un gato, por ejemplo? La gratitud que siente un animal trasciende las palabras. Un perro no sabe decir gracias. Sin embargo, a veces actúa mejor que muchos humanos cuando reciben ayuda de alguien más, ¿no? Y parece paradójico si supone que somos los reyes de la creación, dicen por ahí en algunas otras filosofías. En realidad, la gratitud es un valor universal para todos los seres vivos, en particular para los mamíferos. Conectamos de forma biológica, ¿no? Con estos actos de caridad que recibimos cuando alguien nos saca adelante, cuando alguien nos ayuda, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestra experiencia, si ha pasado, incontables personas nos han ayudado y no sabemos el nombre de ellos, ¿no? Las enfermeras que asistieron para que nacieras, de todas las cosas importantes de tu vida, nunca tuviste oportunidad de decir gracias, no recordamos su nombre, sin embargo están, ¿no? Y es este trabajo desinteresado, esta conexión a través de la bondad de los seres vivos que mantiene pues la vida funcionando. Es esta forma biológica, energética con la que conectamos con la vida a través de ayudar a otros seres vivos, ¿no? Y esto es un valor universal. Lo sienten los perros, lo sienten los gatos, lo sentimos los grandes simios y un montón de animales más en la naturaleza, ¿no? Hay gratitud que fluye de un lado hacia el otro, hay compasión que fluye de un lado hacia el otro. El problema es que nosotros conscientemente, culturalmente decidimos no practicarla, no sentirla, la borramos de nuestro panorama y vienen graves problemas cuando vivimos con un corazón sin gratitud, ¿no? La gratitud ha sido el tema de la filosofía por siglos y siglos, ¿no? Los filósofos griegos estudiaron la gratitud, los filósofos romanos también, los filósofos del movimiento de la Ilustración en Europa también estudiaron la gratitud y al día de hoy filósofos contemporáneos siguen estudiando gratitud. Sin embargo, a pesar de que la filosofía del mundo sabe que la gratitud está, a pesar de que los biólogos saben que la gratitud está, a pesar de que las grandes religiones como el budismo sabemos que la gratitud es importante, es tomada como broma o a la ligera o ni siquiera es tomada en cuenta por las civilizaciones actuales, ¿no? Y de hecho, el estudio profesional o el estudio científico de la gratitud es muy reciente. Empezó apenas en el año de 1998, gracias a un psicólogo llamado Martin Seligman de la Universidad de Princeton, que se dio cuenta de que la gratitud estaba ahí, siempre ha estado ahí y es parte importante de nuestro ADN humano, de nuestro ADN de mamíferos. Y creó una rama de la psicología que se llama psicología de la felicidad. Un segundo, no quiero darles el dato equivocado. Psicología positiva, perdón. Martin Seligman, si lo quieren buscar, tiene un montón de libros y de documentos y de estudios importantes sobre gratitud. Y él, en su propuesta de psicología positiva, explora los cambios que sufre nuestra conducta, que sufre nuestras emociones y nuestros pensamientos cuando de manera consciente empezamos a vivir con gratitud. Entonces, está empezando a ser documentado, tiene muy poco tiempo, ¿no? Esto les puede dar a entender lo poco que nos interesaba vivir con gratitud, a pesar de que es algo que está en nuestra cultura filosófica y espiritual a través de milenios, ¿no? Entonces, es hasta apenas recientemente que hemos empezado a estudiar y a documentar la gratitud y los estudios demuestran que las personas que viven con gratitud en su corazón tienen un mejor sentido de crecimiento personal,
tienen un mejor propósito, perdón, tienen un mejor concepto de propósito en la vida, saben para qué vienen al mundo. Y ni siquiera es que sean religiosos, solo que practicar gratitud te hace sentir que estás haciendo lo correcto y sabes para qué demonios veniste a este planeta, ¿no? Una persona con gratitud, demuestran los estudios, tiene una mejor percepción y aceptación de sí mismo o de sí misma, tiene más conexión y compasión con el resto de los seres vivos, por supuesto con los seres de todo tipo, desde plantas, desde los bichos en el yogur hasta grandes mamíferos, ¿no? Como ballenas. Y tienen también mejores herramientas para salir adelante cuando hay dificultades en la vida. Una persona agradecida tiene menos pensamientos negativos, no culpa a los demás de sus problemas y también evita meterse en problemas cuando viven con gratitud. Y sobre todas las cosas, aunque los practicantes de gratitud no sean personas religiosas, tienen una profunda conexión con la vida. Independientemente de religiones y de dioses y de filosofías estructuradas, ¿no? Las personas que viven con gratitud en su corazón saben salir adelante de manera más fácil. Y hay maneras de lograrlo. Eso lo vamos a ver en la última parte de esta serie de charlas, ¿no? Entonces, la gratitud es importantísima. Se siente bien cuando te dicen gracias, ¿no? Se siente bien cuando alguien hace algo por ti. ¿Y cuántas veces no te han sacado adelante personas que ni siquiera conoces, ¿no? Tienes una vida gracias a un montón de personas que han trabajado por ti, ¿no? Cuando vas al baño y jalas la palanca, tú no pusiste el drenaje, debe haber quien, pero yo me considero no apto para ninguna especie de trabajo de bricolaje o de ingeniería, entonces yo dependo de que alguien más trabaje por mí para hacerlo, ¿no? Entonces, tienes drenaje en casa porque muchísimas personas trabajaron para dártelo y si no lo ves, empiezas a vivir con un corazón de ingratitud. Muchas personas, muchos seres vivos lo dieron absolutamente todo para que llegara una manzana a tus manos. Y tú piensas de manera reduccionista que la manzana es tuya porque la pudiste pagar, pero en realidad, aunque tuvieras toneladas y toneladas de dinero, sin el trabajo de los demás, tu manzana no podría ser posible. Entonces tu dinero no sirve de nada, ¿no? Tu poder, tu dinero, tus títulos o tu reconocimiento no sirven de nada sin el trabajo de otros seres vivos que han estado ahí para cuidarte, para nutrirte, para mantenerte seguro, para mantenerte sano, para poner un techo sobre tu casa, para tener la ropa que tienes en este momento, ¿no? Y simplemente decidimos no verlo, porque somos tan soberbios que pensamos que solo con pagar algo ya es nuestro, ¿no? Y en cierta forma no tiene nada de malo. Vivimos en una sociedad de consumo y necesitamos que así sea para tener una vida pues, cómoda. Y está bien. Pero el punto es que si vives desconectado del flujo de la vida con un corazón ingrato, tu experiencia de vida va a ser muy infeliz. ¿Por qué es importante entonces practicar gratitud? Porque cuando practicas gratitud te sientes conectado con la vida. Ya no te sientes solo. Estos sentimientos pesados de desconexión y de soledad que muchos nos cobran la tranquilidad y que lloramos por las noches en secreto porque nadie nos quiere, se empiezan a borrar cuando practicas gratitud y cuando sientes gratitud. Y la verdad es que, aunque todo el mundo nos dice que debemos agradecer, la verdad es que no sabemos cómo y en muchos casos ni siquiera nos importan, ¿no? Las personas que más problemas de depresión tienen son las personas que menos saben practicar gratitud. Piensan que el universo necesita obedecerlos y cumplir todos sus caprichos, cuando, al menos hablando desde el punto de vista del Zen, tenemos que entendernos como regalos a la vida, no que la vida nos regale a nosotros. Nosotros tenemos que dar a la vida y es entonces cuando empezamos a desarrollar un corazón de gratitud. Eso lo vamos a ver al final de esta serie de charlas porque tiene varios trucos que quiero discutir con ustedes para que incorporen la gratitud en su vida. Entonces, la idea es primero, desempacar, qué es lo que estamos haciendo en esta charla, desempacar el significado de gratitud para saber de dónde viene y por qué es importante, ¿no?
en el foro, cuando publique este video, voy a poner algunas notas por si les interesa entrar y leer todo lo que hay de gratitud. Hay un montón de libros nuevos, de estudios serios de este doctor y de muchos otros que hablan sobre la importancia evolutiva de la práctica de compasión y de la práctica de gratitud. Y son interesantes porque no son religiosos, son científicos, ¿no? Y entonces nos puede dar como mucha, una panorámica de hacia dónde van los nuevos estudios, los nuevos encuentros, y también podemos hacer las conexiones con la práctica espiritual. Y no depende de una religión, es espiritualidad humana básica, ¿no? Todas las grandes religiones del mundo nos invitan a practicar gratitud. ¿Por qué entonces todo esto es importante para nuestra práctica de budismo zen? Las enseñanzas del Buda, las enseñanzas de Dogen, las enseñanzas de los patriarcas chinos, de los maestros vietnamitas como Thich Nhat Hanh o de los maestros coreanos. Todo el budismo está cimentado en la práctica de compasión y de gratitud, completito. Aunque las palabras tal cual no se mencionen en los textos del Buda, que sí, y vamos a leer una cita en un momento más, o en los textos de Dogen, aunque la palabra gratitud no aparezca por todos lados de Shobogenzo, Shobogenzo es gratitud. La práctica zen es completamente gratitud. Practicar budismo es practicar gratitud de manera activa, cotidiana, 24 horas al día, todo el tiempo, cada segundo de tu vida es gratitud. No decimos gracias todo el tiempo, ¿no? Porque pues, serías como una persona loca diciendo gracias, gracias, cuando vas caminando por la calle, sino vivir con este corazón de gratitud a través de tu práctica. Todas las cosas que haces pueden llevar gratitud involucradas, todas las cosas que haces pueden llevar compasión involucradas, ¿no? Desde comer para cuidar tu cuerpo, desde ver Netflix para tener una mente descansada y divertida, desde subirte a un autobús para ir a tu lugar de trabajo, ¿no? Todo puede ser visto con ojos de compasión y con ojos de gratitud, ¿no? Entonces, la práctica zen es gratitud, la práctica zen es compasión. Entonces, aunque en Shobogenzo, repito, no encontremos estas palabras directamente, tu práctica budista te lleva a cultivar un corazón de gratitud, ¿no? Por eso es que tengo tan pocos alumnos, así que bueno, gracias por estar aquí, pero cuando llegan la gente conmigo, de lo primero que les digo es, si crees que el budismo tiene algo para ti, estás en la filosofía equivocada, porque las instrucciones del Buda fueron, yo dejo estas enseñanzas para que tú seas un vehículo del beneficio de los demás, ¿no? No es para que sientas bonito tú. Vas a sentir bonito en algún punto por tu práctica, pero lo que haces en el budismo es servir a los demás, es ver por el beneficio de los demás. Y en esta reciprocidad está la gratitud. Eso lo vamos a ver hacia el final. La próxima sesión la vamos a dedicar a leer algunos textos, un par de sutras y textos de Dogen, en donde se nos enseña cómo vemos la gratitud desde el budismo zen. Y para cerrar la charla de hoy, tengo una cita que aparece en el Kataño Sutra, que es el sutra específico del Buda sobre gratitud, y dice, el venerado por el mundo dijo, ¿qué es una persona sin integridad? Una persona sin integridad es alguien ingrato y que no sabe dar las gracias. Esta ingratitud, su ignorancia para decir gracias, es una característica de las personas ordinarias. Esto las degrada al nivel de las personas sin integridad. Una persona de integridad es agradecida y sabe dar las gracias. Esta gratitud y su disposición para decir gracias es una característica de las personas gentiles. Esto las pone al nivel de las personas de integridad. Si lo quieren buscar, esto es el Kataño Sutra del Canon Pali, y aquí el Buda nos está diciendo lo importante que es vivir con gratitud. Hay una gran diferencia entre tener un corazón agradecido y solo decir gracias. Y esto ya estaba desde hace 2500 años, así que no es nuevo, lo venimos arrastrando desde entonces, pero ahí vamos, cayendo en las mismas trampas del ego una y otra vez, ¿no? No se trata de decir gracias, se trata de conectar con las personas cuando están haciendo algo lindo por ti, cuando te están ayudando, ¿no?
Cuesta trabajo verlo porque estamos subidos en este banco de ego que nos intoxica. Pero pues bueno, el budismo y toda la postura del Zen es bajarnos de este banquito del ego para poder verlo y poder entenderlo y poder practicarlo de manera activa, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a esta serie de pequeñas charlas sobre gratitud. Vamos a explorar qué nos dice el budismo. Si les interesa, podemos extenderlo un poco más y podemos revisar qué nos dice la ciencia, ¿no? Solo toqué una pequeña parte como una introducción, pero hay mucho que decir y porque el cerebro físicamente cambia cuando practicas gratitud. La corteza frontal de nuestro cerebro se vuelve más gruesa, hay más neuroconexiones cuando empezamos a practicar gratitud. Entonces es así de importante para nuestra biología vivir con gratitud, ¿no? Si se fijan, las personas que no practican gratitud se ven feas físicamente. Son como que siempre están como de malas y caminan con la espalda encorvada y son así como el señor Burns. Por supuesto, el señor Burns es un dibujo, pero pues al final ese es lo interesante de las caricaturas, ¿no? Que toman un aspecto de la vida humana y la expanden para causarnos risa y también para hacernos pensar. El señor Burns o el emperador de Star Wars no son precisamente figuras ficticias, sino que hacia allá vamos cuando no tenemos gratitud en nuestro corazón, ¿no? Entonces el Zen lo que hace es darnos las herramientas para poder observar este intercambio de gratitud entre todos los seres vivos y también para poderla poner en nuestra práctica personal, ¿no? Se trata de entender que todo lo que tienes, todo lo que eres, lo que disfrutas, lo que miras en Netflix, el teléfono que tienes, es gracias al trabajo de incontables seres vivos y a los préstamos que hemos pedido a la Madre Tierra para recursos, ¿no? Entonces, si lo empezamos a ver, empiezas a conectar con la vida y de verdad, quien practica gratitud de manera espiritual, jamás se vuelve a sentir solo, jamás se vuelve a sentir no querido, porque estás rodeado de amor y la Madre Tierra nos lo demuestra, la vida nos lo demuestra y pues es posible empezar a entenderlo, ¿no? Así que bueno, esta serie de charlas tienen como objetivo justo ir revisando lo que sabemos sobre gratitud, lo que nos dice el Buda, lo que nos dice Dogen y quizá algún que otro patriarca y terminaremos con formas de practicar gratitud en la vida cotidiana. Así que bueno, quédense, sintonícenos o vengan, nos hacen caer y lo podremos ver. Okay. Muchas gracias. Tenemos un par de comentarios aquí en el chat, pero si aquí ustedes quieren comentar algo, por favor, levanten la mano. Dice Deva en Bolivia, la gratitud salva vidas. Me lo enseñaste. No, yo no fui, fue el Buda, yo no enseño nada, yo solo repito cosas, Deva. Gracias. Abraham dice, mi mamá decía que el que sabe agradecer, sabe corresponder. Esto es cierto. Si sabes agradecer, sabes corresponder, pero antes de agradecer, pues necesitas tener esta habilidad para ver las conexiones, ¿no? Y saber que estás gracias o por el esfuerzo de otros seres vivos. Leo dice, estamos condicionados a pensar desde la carencia. ¿Qué me falta? Depresión segura cuando te enfocas en las cosas de las que careces, no desde la gratitud. Agradezco lo que ya tengo y no lo veo. Sí, Leo, definitivamente el no agradecer lo que tienes y concentrarte en lo que te falta es el camino seguro a dukkha, al sufrimiento. Porque de pronto empiezas a hacer esta lista de lo que tienen los demás y tú no, de lo que son los demás y tú no, y por supuesto que eso te deprime porque en tu imaginación has construido este ideal que de verdad es muy difícil de alcanzar, ¿no? Y definitivo eso te lleva a la depresión. Vale. Bueno, tres cosas. Gracias por la sobre gratitud, porque funciona. Gracias. La segunda es, efectivamente, hay un estudio que sacaron le llaman fortalezas de carácter. Uno puede sacar por internet, puedes sacar tus fortalezas de carácter, las fortalezas de carácter, puedes estar en la salud
Muchas gracias. Si lo compartes en el foro para que lo podamos ver. Y la tercera es que la, la pregunta es cómo vives en este concepto del budismo cuando cada vez estás más conectado, pero en realidad más solitario. Pero en esta dinámica de la internet, de las redes y todo, es muy fácil perderse, ¿no? Desde la perspectiva del budismo, ¿cómo podemos realmente entrar en esto, reencontrar más bien esta conexión? Gracias. El Dharma funciona porque está estructurado para para sentirnos conectados con la vida, ¿no? El Dharma tiene esta serie de listas, tenemos muchas listas en el budismo, en donde aprendemos partes de nuestra personalidad y nos da reglas para poder vivir la vida de manera conectada. Las redes sociales son una de las peores calamidades que hemos creado. Son de verdad horribles porque lo que hacen es justo, aunque tengas 10,000 amigos en Facebook, en realidad estás muy solo porque no estás compartiendo nada pues, de manera presencial, ¿no? Y es importantísimo. El Dharma lo que hace es, a pesar de que tengas que usar Facebook, ahora después de que estuvimos aislados por la epidemia y todo esto, te da las herramientas para entender que detrás de la pantalla hay un ser humano igual que tú. El problema con las redes sociales y por lo cual son una calamidad es porque la persona del otro lado se borra y de pronto estás interactuando con una cadena de texto. Entonces es muy fácil atacar a una cadena de texto porque no estás viendo a la persona cómo reacciona ante tus ataques. Entonces es muy fácil vomitar veneno en Twitter o en Facebook, de lo que sea, porque no tienes una interacción real con la persona. El budismo lo que nos explica es que detrás de esta cadena de texto o de estas fotos que no tienen cabeza o no tienen un punto de origen claro y no tienes contexto, es que del otro lado hay una persona con un corazón que puede ser destrozado con una palabra tuya, ¿no? Y es aquí donde viene el noble sendero óctuple, en donde nos enseña a conectar con la vida, independientemente del mundo en el que vivas o del tiempo en el que estés. El Buda no tenía Facebook cuando hizo el noble sendero óctuple, pero sabía perfecto que el contacto humano tiene un montón de niveles y sobre todo cuando hay autoengaños, es mucho más fácil destrozar a la otra persona porque no la estás viendo, ¿no? Una de las razones por las cuales la invención de la imprenta fue tan atacada en el budismo chino medieval fue porque los maestros chinos pensaban que no podías tú poner de manera masiva las palabras del Buda en un libro porque no estabas viendo tú al maestro. Entonces era una herejía imprimir el Sutra del Diamante, que es el primer libro que se ha producido en masa en la historia, no fue la Biblia. Los budistas vamos 2000 años adelante de todos los demás. Entonces, era una herejía plasmar el Sutra del Diamante porque no estabas en contacto con un maestro. Y el peligro era denigrar las enseñanzas del Buda porque no estabas viendo al maestro. Por supuesto, sucedió, somos humanos y hacemos estupideces de ese nivel, ¿no? El Sutra del Diamante impreso viajó por toda la ruta de la seda y por supuesto llegó a manos de personas malintencionadas que lo tomaron por otro lado y hay un montón de historia ahí al respecto. El punto es que el budismo te deja el noble sendero óctuple y los preceptos a seguir para que puedas trascender todas estas nuevas maneras de comunicarte y todas estas nuevas formas de comunicación, todas estas nuevas formas de interacción social, y te hace entender la responsabilidad que tienes sobre ti y sobre tus palabras y la intención con la que te comunicas con quien sea que esté allá afuera. Para nosotros en el Zen, una inteligencia artificial, un robot o un humano, son lo mismo, son Buda. Por eso es que en Kioto tenemos a esta Avalokiteshvara robot. Porque da lo mismo un robot del Buda que el propio Buda, porque al final todo es Buda. Pero luego entramos en rollos de inteligencia artificial y budismo que es apasionante. El punto es que
Vivir con gratitud se convierte en todo un reto, justo porque la interacción social a través de las redes nos deshumaniza. No estamos viendo a la otra persona. Tenemos un intermediario, que es un servidor, que regula todas estas conexiones, ¿no? Entonces, nuestro reto al usar redes sociales como practicantes de Zen es entender que del otro lado hay una persona. Y hay un montón de responsabilidad. De la misma forma que tengo yo una responsabilidad sobre lo que digo para que mi habla sea amable, constructiva y que no ofenda, porque te estoy viendo, lo mismo va para todo tipo de interacción humana, ¿no? Entonces, el Zen funciona justo porque tenemos esta colección de enseñanzas con las que nos reeducamos constantemente para trascender todas estas ilusiones y poder conectar con gratitud, con compasión y generosidad con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Ves? ¿No te hice más bolas? Ok, gracias. Rocío dice, cuando bebas agua recuerda la fuente, proverbio budista. Claro, tenemos que saber de dónde viene, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios, por favor? ¿No? ¿Nadie? Vas. Una cosa que me encantó es este tema de la cultura japonesa, el itadakimasu, que es... Claro, lo vamos a ver. Okay. Sí, es parte de lo que vamos a ver en la última parte vamos a ver esto en la última parte de la charla, con las cosas que hacemos en el Zen para vivir con gratitud. Itadakimasu, para quien no sepa, es lo que dicen en el anime cuando van a comer. Hai, itadakimasu, ¿no? Que es gracias por la comida. Y bueno, soy fan del anime, entonces yo lo digo diario, pero por razones budistas también. Ok, ¿preguntas? No, sí, por favor. Es que se me ocurrió, bueno, viene esa idea de sociales, donde que a lo mejor tenemos que estar claro y nos animamos a vomitarme en el... Y resulta que está dándole el medio, es una persona de unos 60 y como de 50 kilos, el que se está aventando es una persona de 2 metros, de 100 kilos. Entonces, si lo ve físicamente, podría... Ya no dice lo mismo. No dice lo mismo. O sea, ¿sabes qué? Y va mucho más allá del tamaño físico, ¿no? Si yo digo algo directo con la intención de ofenderte, hay muchas posibilidades de que me detenga, porque estoy viendo tu reacción. Un corazón roto lo puedes detectar de inmediato y conectas con eso, y entonces esta crueldad se deslava. No del todo, porque si sigo enchilado porque te metiste en el tráfico, por supuesto, se cancela un poco la compasión, ¿no? Pero no es tanto el tamaño físico, sino el conectar con el hecho de que de manera biológica sabemos que una palabra puede destrozar a alguien. Y a veces una palabra que destroce una vida es más cruel que matarlos, ¿no? Porque puedes provocar 20 años, 30 años de sufrimiento en alguien por una palabra escogida justo para destruir. Entonces, cuando tienes a la persona enfrente, es mucho más difícil tener estas intenciones de destruir a alguien, ¿no? En las redes sociales no sucede porque estás viendo una cadena de texto o estás viendo una foto sin contexto, ¿no? Me parece muy curioso y por favor, no es discusión política. No me gusta el presidente, no voté por él. Sin embargo, puedo ver que muchas de las imágenes que salen del presidente mexicano actual son juzgadas por personas que no tienen contexto sobre esta foto. Todos podemos salir mal en una foto, con los ojos chuecos o haciendo una mueca, ¿no? Si escoges esta foto con la intención de destruir, sin contexto, pues claro que va a funcionar. Porque justo no hay contexto, no está la historia completa y la puedes utilizar con intención de dañar a alguien. Pero el problema de esto es que cuando tienes esta intención, ese veneno se queda en tu corazón. El presidente va a seguir siendo el mismo presidente de toda la vida y se va a morir así. No va a cambiar por más fotos malas que propagues de él, ¿no? Y puede ser el presidente o un empresario o quien sea. Para el caso, una foto sin contexto, con la intención de destruir,
va a ser utilizada y va a ser juzgada sin ninguna especie de miramiento, ¿ves? Entonces, entre muchas otras cosas que hacen las redes sociales es darnos esta plataforma para vomitar veneno porque no estamos conectando con la persona directamente. Entonces, no es que esté mal, llegaron aquí para quedarse, hay que usarlas, es lo que hacemos ahora los humanos, pero el budismo sí que te da las herramientas para hacer un uso consciente y compasivo de las redes. No, espera, déjame prender el micrófono de atrás para que te escuchen. Quería compartir algo acerca de, a veces pensamos que podemos aprender cosas durante, o sea, que pasa mucho lapso de tiempo para poder uno aprender de algo. Y realmente hasta con una sola palabra podemos cambiar un pensamiento o algo que habíamos actualmente pensado de otra manera. No hay necesidad de tiempo, siento yo que puede ser un instante, puede cambiar tu perspectiva. Y lo comento ahora porque ahorita de lo que comentas acerca de la gratitud, yo por ejemplo es mi primera salida que tengo después de 2 meses. Estuve un esguince en el pie y estuve prácticamente en la cama, no podía bajar las escaleras, porque pues se me fue agandando a pesar que trataba de cuidarme. Entonces, hubo una ocasión de que ya mi otra pierna, como estaba haciendo el esfuerzo para yo ir al baño o algo así, entonces me la lastimé y la rodilla, entonces ya era ya los dos. Entonces, yo un momento donde me frustré, independientemente, yo estaba trabajando también, o sea, trabajo en casa, entonces tenía esa fortuna de trabajar en casa. Pero llegó un momento de frustración, un momento donde la mente traiciona, como decía, o te bloquea y te enfoca en lo negativo. Entonces, inconscientemente, en vez de ver lo que comentabas, de agradecer lo que tenemos, de ser agradecido de adentro hacia afuera, que no solamente el hecho de decir gracias. Entonces, llegó un momento donde me frustré y dije, ¿por qué me está pasando eso? O sea, llevo 2 meses aquí encerrada, 2 meses sin poder salir, 2 meses aquí sentada y todavía ahora me jodí la rodilla del otro lado, como que llegó un momento donde y yo había aguantado todo el tiempo de estar decir, ok, tranquila, no, todo pasa por algo, bla, bla, pero llegó un momento donde entró eso negativo y le di cabida a eso negativo. Y empecé a frustrar y a llorar de la frustración, de decir, ¿por qué? ¿Por qué? Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y en ese momento mis hermanos me marcaron, no sé, casualidad, que me marcaron mis 2 hermanos por videollamada. Y yo le expresaba a mi hermano y le decía, es que tengo mucha impotencia. Y yo sé que yo he dicho que no debemos de enfocarlo porque yo misma también trato de ayudarme, autoayudarme, decir, yo sé que no debo enfocarme en lo malo, yo sé que debo enfocar en lo bueno, pero llega un momento como carne, como ser humano que, y me da coraje sentir eso. Entonces me daba frustración por lo que sentía y por el pensamiento que me había llegado y yo le había dado cabida a eso. Entonces, me daba esa sensación. Entonces, me dejé de llorar, mi hermano me ayudó a calmarme y me empecé dije, ok, no, a distráete. Entonces agarré un libro y pues yo siento que las casualidades no existen, no sé, yo siento que todo es por algo, ¿no? Cada cosa que te pasa, que te topa, el hecho de que estemos aquí es por algo. Cada uno de nosotros seguramente lo necesita en casa, de una u otra manera. Entonces agarré un libro y casualmente empecé a leer un libro donde decía, una de las cosas que no debes de hacer es quejarte. Y empecé a leer justo con el momento que yo me sentía así. No te quejes, o sea, decía, no te enfoques en lo negativo, no, enfócate en algo positivo, no, porque esa energía la traes a ti mismo. Entonces decía, no te victimices, también decía, no te victimices, y yo sentía que yo me había estado victimizando por lo que tenía. Decir ahí, como yo misma comparciéndome, de pobrecita yo, entonces yo, no te victimices, decía, y no te quejes. Entonces ahí en ese momento yo dije, bueno, y empecé a leer sobre eso y justo en ese momento yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y me cayó, o sea, fue como un balde. Y empecé a decir, ok, no me voy a quejar, no me voy a... Entonces empecé como que a practicar eso. Ahora, ¿qué me lleva, por qué cuento esto y qué me lleva a este momento? Este momento donde comentas de que la gratitud no solamente es el decir gracias, sino el mirar alrededor que tenemos y agradecer por lo que tenemos, yo siento que internamente hacia afuera. Entonces, ahora me hace comprender más la situación de que en vez yo de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Oye, tengo la fortuna de que estaba trabajando en casa. Tengo la fortuna de que tengo un esposo que él me lleva la comida a la cama para que yo no baje las escaleras.
O sea, que él me da desayuno, comida, cena, me atiende y no se queja de lo que está haciendo. Él me dice, lo hago con amor. Entonces yo en vez de enfocarme, o sea, en ese momento, que fue un instante de agradece cada cosa, como tú decías, en bajar el baño, en todo eso, en tener un techo, en tener un alimento, en no tener que padecer o esforzarme yo físicamente, porque tengo a alguien que me está ayudando, tengo a alguien que está ahí ayudándome para yo estar mejor y que hasta el día de hoy, 2 meses estuve y nunca se quejó, nunca dijo, ya ahora tú te toca pararte, o sea, no, siempre lo hizo con ese amor y ahí está demostrado, por ejemplo, en esa parte de la gratitud que él tuvo hacia mí, pensando en la otra persona que quieres o que amas haciendo esas acciones. Entonces, ahorita que platicabas de eso me hizo llegar a ese momento y me hizo también comprenderlo más y decir, en una situación que yo sé que probablemente vuelva a pasar, ya me acordaré de ese momento y ya me acordaré de lo que estamos haciendo. Gracias. Una reverencia para el esposo Bodhisattva. Darle nuestros saludos. Oscar dice, Oscar en Chile dice, las redes sociales son solamente, nosotros le ponemos lo positivo o negativo. Sin las redes sociales y no estaría aquí, así que agradezco este invento. Muchas gracias, Oscar. Personas que hacen uso consciente de redes sociales, de verdad que son pocas. Si te pones a investigar cómo funcionan las redes sociales, usan la misma psicología de los casinos. La mismita, es esta psicología que explota las debilidades del ser para venderte cosas y mantenerte enganchado. Entonces, bueno, gracias por haber hecho un uso adecuado de redes sociales, pero sí creo que vale la pena explorar cómo funcionan para saber justo los ganchos y la manera que tienen para manipularnos y mantenernos discutiendo, ¿no? Porque entre más tiempo estés discutiendo de estupideces en Facebook, ellos ganan más dinero. Entonces van a promover estos estados de ánimo desafortunados una y otra vez, porque son altamente adictivos y son un casino, funcionan tal cual. Aldo en Perú dice, si la mente humana es nuestra herramienta evolutiva para sobrevivir, es natural que se enfoque en lo negativo como el peligro. La carencia, entonces la gratitud no es tan natural para nosotros. Es al contrario, Aldo. La gratitud es natural para nosotros justo porque somos bestias gregarias, necesitamos sentirnos conectados con la manada. Entonces, es cierto que el peligro nos ayuda a salir adelante. Es cierto que la carencia nos impulsa a ser creativos y a luchar por tener alimento y seguridad, pero justo porque somos bestias gregarias no podríamos hacerlo solos. A través de la compasión y la generosidad es como conectamos, ¿no? Revisa por favor un libro que se llama El gen egoísta de Richard Dawkins y explica un montón de cosas sobre la compasión y cómo funciona. Y también un libro de mi maestro Robert Wright que se llama ¿Por qué el budismo es verdad? Explica justo esta postura que estoy transmitiéndote. Ver en Alemania dice, tener un corazón abierto a la gratitud nos hace sentir agradecidos por cada una de nuestras dificultades, que como un regalo nos ayuda a crecer. Sí, el Zen es difícil porque también las dificultades y las personas difíciles son Buda, entonces las agradecemos igual que flores bellas, ¿no? Porque son Buda, son nuestros maestros también. Leo dice, Leo está en Venezuela, dice, estamos condicionados a vivir siempre desde la sobrevivencia, pero realmente estamos todo el tiempo en alerta y esto no es tan cierto. Sí, bueno, lo he explicado hace un momento. Muy bien. Terminamos con unos minutos de SAS. No, dame un segundo, déjame encender el micrófono detrás. Sí. Tengo una duda. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una ideología falsa sobre la gratitud? Por ejemplo, metiéndonos a la religión, esas culturas religiosas que tienen pues la comunidad religiosa, en donde podría decirse un alto mando como los sacerdotes o algunos apóstoles falsos, en donde creen que gratitud, no sé, por ejemplo, es violar a niños
o a tener un tipo de cosas de un abuso creyendo que es parte de la gratitud de la comunidad religiosa y pues ya quedan con ese chip o se mueren así. ¿Qué pasa con...? Hay un montón de ejemplos en la historia. El que me viene primero a la mente es Rasputín durante la era de los zares en Rusia, ¿no? Justo hacía eso Rasputín. Rasputín decía, si quieres agradecerle a Dios, préstame tu cuerpo, ¿no? Porque hay que pecar para saber cómo poder entrar al cielo. Y entonces Rasputín tenía este culto sexual súper fuerte, ¿no? Pero pues ya sabemos cómo terminó Rasputín, terminó completamente muerto y asesinado y traicionado y así. El punto es que cuando tienes un concepto torcido de un valor humano básico, no lo puedes sostener por mucho tiempo, porque va en contra de nuestra naturaleza. ¿Ves? Entonces, pues sí, entras a una de estas sectas y donde hay pues, prácticas en contra de los derechos humanos, no lo puedes mantener por mucho tiempo. Hay quien se muere creyendo esto, pero al final estas sectas están destinadas a desaparecer porque son antinaturales para nosotros. ¿Ves? Ya sea que por las leyes de algún país estas sectas sean disueltas o porque se suicidan todos, como ha pasado en Guyana, partes de Estados Unidos. Um, Al final son movimientos antinaturales y la gente no es tonta, ¿no? Aunque tengas el cerebro lavado, hay algo dentro de ti que sabe que no está bien, que algo no es correcto y por eso tenemos tantas historias de personas que salen huyendo de estos grupos, ¿no? Entonces, pues sucede, es parte de la humanidad y siempre que hay alguien que sabe manipular y alguien abusivo, pues va a tratar de jalar agua para su molino, ¿no? De hacer su negocio. Pero al final, la gente, los seres humanos, sabemos que algo no está bien y por eso se disuelven con el tiempo. Ninguna de estas sectas ha trascendido más de 20, 30 años, ¿no? Entonces, sucede, pero la gente no es tonta. A nivel evolutivo sabemos que algo no está bien y se disuelven solas. Muy bien. Cerramos con un poquito de Sassen, unos minutitos, por favor.
favor. Todos los daños causados por mis pensamientos a lo largo de mi vida, las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean mis daños, la realidad infinita, caminar hacia la iluminación, salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean mis aprendizajes, aunque mis aprendizajes sean agradecidos.